les decía que van a ir al recuperatorio, la idea es que, bueno, tengan sólido, digamos, como diciendo cómo tendrían que haber respondido o en qué se equivocaron, como para poder encararlo diferente o mejor para la semana, no la semana que viene, la otra semana. Acuérdense, no es el lunes que viene, sino el próximo lunes. Estamos hablando lunes 6 de octubre, sería el parcial recuperatorio, ¿sí? Bien, del parcial, el que ustedes tuvieron el lunes pasado. En lo que sería el primer punto, o sea, el punto 1 general, digamos, es acerca de estructuras y generalidades de reacción. En lo que era el punto 1.1, básicamente les estaba diciendo que ustedes comparen entre pares de compuestos los puntos de ebullición, ¿sí? ¿Cuál tenía el más elevado? Y acá tenían un etano y un neopentano. Y acá puede haber habido, pero honestamente no hubo intencionalidad de complicarles la vida con la ramificación. Pero, claro, básicamente ustedes están hablando ya de entrada, si fuera una cadena, ya es propano, ya es más grande que el etano, más larga el etano. Y a su vez, si le agregan más carbonos, estamos hablando de una cadena, fíjense, de 5 contra una cadena de 2 carbonos, todo saturado. Más allá de que esta tenga un par de ramificaciones, por decirlo de alguna manera, obviamente que el neopentano es el que mayor punto de ebullición tenía, ¿sí? Distinto si hubiésemos hablado, como después en algún punto más adelante, era entre neopentano y quizás, por ejemplo, un N-pentano, que es lineal. Entonces ahí sí puede ser diferente. Pero aquí estamos comparando moléculas de distinto tamaño prácticamente, ¿sí? Después algo similar es lo mismo entre el octano y el butano, que es el octano el que le tocaba el punto de ebullición más alto. Y después entrábamos a jugar con lo que vendrían a ser los dipolos fuertes, los permanentes, en donde tenemos no solo, perdón, los dipolos, sino también entrábamos a jugar con los puentes hidrógeno. El caso del etanol frente a un éter, ¿sí? Entonces aquí claramente el etanol es el que tenía el punto de ebullición más elevado por el hecho del puente hidrógeno, ¿sí? Después, en cuanto a lo que eran la estabilidad de los carbocationes, por lo que vi hasta ahora, prácticamente no hubo... Bueno, en lo anterior sí, veo que muchos se confundieron entre el tema del etano y el neopentano. Quizás por el tema de la ramificación del neopentano les hizo ruido y se fueron hacia el etano. Por favor, corríjanlo a eso, porque no es así, no termina priorizándose la ramificación frente al tamaño de cadena. Después aquí, sí. Aunque la cadena era de 2 carbonos, el otro que era ramificado no tiene mayor punto de ebullición. Siempre que sea cadena, tiene mayor punto de ebullición, no importa que sean 2. O sea, a ver si te entendí, el neopentano son 5 átomos de carbono, más allá que tenga ramificación, por decirlo de alguna manera. Y 5 átomos de carbono frente a una molécula de 2 carbonos, gana la de 5. Es más pesada, va a tener más interacción entre ellos, entonces el punto de ebullición es más alto. Perfecto. Sí. Después, en el tema de los carbocationes, aquí no hubo inconvenientes. La mayoría que he corregido hasta ahora, todos han dicho que, bueno, el carbonation terciario es el más estable, seguido por el secundario y seguido por el primario. ¿Sí? En eso no hay dudas. Tampoco vi inconvenientes en lo que es la oxidación del carbono, salvo alguna excepción, pero si no, todos estaban de acuerdo que aquí estábamos oxidando el carbono y aquí estábamos reduciendo el carbono. ¿Sí? Acuérdense que siempre que quitamos hidrógeno o agregamos oxígeno, estamos oxidando el carbono. Mientras que si agregamos hidrógeno o quitamos oxígeno, estamos reduciendo. ¿Sí? En esto creo que no hubo mayor inconveniente. Después, en el tema de la hibridación, la mayoría no tuvo inconvenientes, o sea, las formas híbridas son 2 equivalentes, no hay una que predomina sobre la otra, y en donde básicamente intercambian la carga negativa entre un oxígeno y el otro. ¿Sí? O sea, en uno de los componentes de hibridación está así, y en el otro el doble enlace viene para acá y la carga negativa va para el otro oxígeno. No más que eso. ¿Sí? Vi algún que otro caso que le querían asignar carga positiva al carbono y otra carga doble negativa al oxígeno. No. O sea, son estas dos las que
van de resonancia para la molécula de acetato. Después en lo que es isomería, no vi tanto inconveniente, la verdad, por suerte y me alegra. Realmente la mayoría ha podido ver hasta ahora lo que he corregido, bueno, que este es un carbono efectivamente quiral, porque tiene 4 sustituyentes diferentes, o sea, el hidrógeno, el oxidrilo, el metilo y este grupo R que estaría dado por un etilo, ¿sí? Así que requete bien por este lado. Si estaba dibujado así, vi que la mayoría pudo asignarle correctamente el estado S de configuración absoluta a este carbono, o sea, poniendo el hidrógeno para abajo, el oxidrilo es prioridad 1, este grupo es prioridad 2 y este grupo es prioridad 3, entonces veníamos 1, 2, 3, y como estábamos teniendo el hidrógeno hacia atrás, que es hacia abajo, no se invierte, entonces es configuración S, ¿sí? Y la imagen especular, si lo copiaban y hacían la imagen especular, era el que le correspondía al carbono, la configuración R, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Profe, yo lo único que no hice del parcial es ese punto. Me Sí. parecía el más fácil, pero no lo logré entender y lo dejé sin hacer. ¿Y qué parte es la que no entendías? O Es sea que no que sabía cómo armarlo, porque es como que me mareó por cómo estaba hecha la molécula, digamos. sí, básicamente quizás se confundieron ahí, pero a ver si me permite dibujar acá. Sí, acá básicamente es... O sea, ustedes tenían carbono, lo dejaban al oxidrilo acá, lo dejaban al metilo, o sea, se olvidaban de esos ángulos de 120. En realidad son 109, pues, pero bueno. Esto es carbono, hidrógeno 3. Hacia abajo hacemos el hidrógeno que le quedaba el lugar para abajo. Y hacia la izquierda seguíamos con el grupo, este grupo R etilo, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Entonces, al hidrógeno, que es ubicación 4, o sea, a nivel de importancia última, y lo tenemos en la vertical, que es hacia atrás. Entonces ya nos está hablando que cuando recorramos desde el nivel primero de importancia hasta el tercero, no vamos a tener que invertir después. El oxígeno, mayor número atómico, le toca 1. Todo este grupo R le toca nivel de importancia 2. Y el metilo, nivel de importancia 3. Entonces vamos recorriendo del 1, pasando por el 2, pasando por el 3, y me queda sentido antihorario. O sea, configuración S para este carbono quiral. ¿Sí? Quizá les confundió esto de que estaban así articulados los enlaces, o sea, no estaban en la configuración de Fisher. Ténganlo en cuenta por las dudas para la Sí, próxima. profe, la verdad que eso me confundió también el tema de Claro, que el del medio, que sería el carbono, yo no sabía que el carbono se separaba y el hidrógeno iba abajo. Eso también como que me mareó un poco. claro, quizás no fue el gráfico más feliz, pero quizás ustedes esperaban ver algo más como esta, por ejemplo, así, todos desglosaditos, y ya tener el hidrógeno sueltito, pero bueno, está bien. Era la forma en la que teníamos, estaba la molécula, ¿no? Pero ténganlo en cuenta para la próxima de desglosarlo como yo se lo dibujé, ¿sí? Profe, si no hago eso, ¿desapruebo directamente o no? No, no, no. No, no, obviamente, todo va en el contexto de las demás, de todo el examen. Si no hiciste eso, creo que este tenía puntaje de 10 puntos, el 2-1. 10 puntos sobre 100, es el 10% nada más. Si el resto del examen llega a un 60%, está aprobado, no, no hay ningún problema. No, no te preocupes. ¿Sí? No sé, ¿alguien más iba a preguntar algo sobre esto? Sí, claro, está bien. Vos dibujaste el otro isómero. Está bien, está bien. No hay problema. El asunto, sí, sí, vi que algunos dibujaron el otro. El asunto es que, pues fíjense que acá dice dibuje
uno de los enantiómeros y asígnele la configuración. O sea, no le estábamos pidiendo que ustedes digan la configuración de esta molécula. Estábamos diciendo, o dibujen uno o dibujen el otro. Como ustedes dijeron, si ustedes lo dibujaron al otro, bueno, el asunto que le asignen correctamente la R al otro. ¿Sí? O sea, no le preguntábamos cuál es la configuración de la molécula dibujada, no. Dibuje uno de ellos y asígnele la configuración. Si dibujaron la otra molécula, o sea, su imagen especular, y dijeron que era R, está bien, no hay problema. Ujú. Claro, está bien, está bien, está bien. No importa cómo lo hayan dibujado, si le asignaron correctamente la configuración, está bien, no se preocupen. Ujú. Esto en cuanto a lo que era la isomería óptica. Después tenemos, perdón, la isomería espacial, digamos, con actividad óptica. Después teníamos isómero estructural. Acá tenemos un OH, un alcohol, ¿sí? ¿Qué función, qué isomería de función podría ir para un alcohol? Exacto, un éter. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. A mí me costó un montón, profe, ese ejercicio. Lo tuve que revisar un montón porque no... Bueno, me cuesta borrar acá. Disculpe, lo dejo así. Sí, justamente de lo que están diciendo que les costó. Ojo que, o sea, simplemente era cambiar la función. OH por otra función, pero que no mueva la cantidad de hidrógenos, ni de oxígenos, ni de carbono. Y la función, la forma, es esa, la de poner un éter. O sea, un oxígeno entre los carbonos. Entonces el carbono que queda en el extremo vuelve a agarrar el hidrógeno que le faltaba. Les digo porque la tentación de muchos fue poner un aldehído. Así, claro. Pero si ponen una función aldehído y empiezan a armar toda la molécula completa como está acá, y empiezan a contar los hidrógenos, van a ver que no les va a dar. No coincide la cantidad de hidrógenos con oxígeno y todo con respecto al alcohol. Eso tienen que tener cuidado. Porque uno lo primero que piensa, bueno, desgloso esto y que me quede doble enlace carbonilo y un aldehído. Pero ahí el carbono este ya tiene 1, 2, va a tener 3, 4 con el oxígeno y me está sobrando un hidrógeno. ¿Sí? Entonces con aldehído, para ser isómero del alcohol, no da la misma cantidad de átomos. Entonces ya no es un isómero estructural. La única posibilidad que había era con éter. Tengan cuidado eso, ¿sí? Es un error muy común, ¿eh? Así que no se sientan mal quienes lo escribieron así. Pero cuidado. Después con lo de la cadena del hexano no hubo problema. Movieron algún metilo y lo pusieron como ramificación y está perfecto. Y en lo de la posición para este alcohol, lo que hicieron fue cambiarlo a otro carbono y está perfecto. ¿Sí? Así que por ese lado no vi mayor inconveniente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bárbaro. Después el tema de alcanos, no vi mayores inconvenientes, creo que no tuvieron problemas hasta el momento. Yo estoy hablando de la población, el universo del que yo estoy hablando es 2/3 de quienes rindieron. No vi por suerte inconvenientes en lo que, bueno, el bromo con la luz, ustedes veían que había una ruptura homolítica en lo que era la parte de iniciación. Después esos radicales empezaban a generar más radicales y a unirse entre ellos en lo que era la etapa de propagación. Y finalmente se iban uniendo, principalmente volviéndose a formar bromo, para volver a dar, digamos, la etapa de terminación, ¿sí? En donde se generaban ya el compuesto con bromo, halogenado, el halogenuro de alquilo, como así también bromo, y entonces iban terminando los radicales en las 3 etapas que habíamos visto, que era en la etapa radicalaria de halogenación de alcanos. En eso no vi mayores inconvenientes y me alegra mucho. El tema, en este tema de los isómeros de la fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 12,
que es pentano, N-pentano, isopentano y el neopentano, aquí fíjense que sí tenemos el efecto de la ramificación aislado. A diferencia de aquí que no lo teníamos aislado. Acá teníamos la ramificación, pero contra una molécula más chiquita. Entonces, bueno, el neopentano era la molécula que mayor peso molecular. Pero acá lo que teníamos era decir, bueno, ahora aislemos, o sea, siempre vamos a estar hablando de carbono 5, pero vamos a estar hablando sin ramificación, con un poco ramificación y con mucha ramificación. Y ordenarlos. No vi tanto inconveniente, pero hubo algún desliz, digamos, donde quizás se confundieron algún poquito, pero en la mayoría de los casos me parece que quedó claro que cuando estamos hablando de una cadena lineal es la que mayor punto de ebullición tiene. Y a medida que vamos agregando ramificaciones, las interacciones de Landon, el grado de compactación y de interacciones de Landon que hay entre moléculas es menor y el punto de ebullición va bajando. ¿Sí? Que quede claro por las dudas eso. Después el tema de halogenuros de alquilo. Aquí ustedes tenían un halogenuro en presencia de una base fuerte. Estamos hablando de una reacción de sustitución, base fuerte y un solvente. ¿Qué solvente es este? Polar aprótico, ¿sí? Ojo, porque en alguna respuesta vi que le dijeron polar prótico, ¿sí? Ojo, es aprótico. Entonces esto ya a las claras le va a tener que hablar que vamos por un mecanismo de sustitución nucleofílica SN2, ¿sí? Y bueno, pusieron correctamente la sustitución en donde justamente se genera un alcohol y el cloruro sale como tal. El mecanismo no vi inconvenientes también, muy bien. Después en el otro tenemos una reacción de eliminación, en donde justamente les dice cuáles son los productos de eliminación y cuál va a ser la mayor proporción. Y tenemos una base fuerte, hidróxido de sodio, en presencia de acetona. La reacción aquí, si tenemos base fuerte, habíamos dicho también, o sea, siempre que es una base, un nucleófilo fuerte, normalmente nos tenemos que orientar a un mecanismo bimolecular. Entonces vamos a estar hablando de una eliminación E2, ¿sí? En donde, bueno, eso ya les orienta cuál es el mecanismo. Igual creo que el mecanismo aquí no se los pedía, básicamente les pedía el producto, y en el producto eran dos formas de alquenos que podía haber. O sea, uno era el alqueno. ¿Cómo era uno de los alquenos? ¿Así? Y el otro posible alqueno era así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo mover las cargas? No hay carbocatión. No, pero lo que pasa es que ahí se va un hidrógeno alfa y tenemos hidrógenos alfa acá o tenemos hidrógeno alfa acá. O bueno, sería lo mismo acá también. Profe, No es que hay disculpe, carga. Sí. yo había puesto el último dibujito y puse como que había una acetona, pero entonces está mal. No, o sea, sí, no es acetona. No es cetona, esto es una eliminación, va a quedar un alqueno. No va a entrar el oxidrilo. ¿Sí? Entonces había que hacer solo el dibujo, nada más, no es que había que ponerle algo. Había que poner solamente el dibujo de los productos posibles, exactamente. ¿Sí? ¿Y cuál es la mayor proporción? La mayor proporción era el alqueno más sustituido, ¿sí? Yendo por el lado de 6F. Claro, eran las dos posibilidades, pero obviamente que mayoritario y hasta no estaba mal. Acá porque le decíamos cuáles son las posibilidades y cuál es la mayor proporción. Pero si normalmente uno se va al más estable siempre a marcar, ¿sí?
En el otro sí es donde es más parejo, digamos, las posibilidades. ¿Qué pasaba si en vez de oxidrilo poníamos agua? O sea, teníamos un nucleófilo o una base débil. Ahí sí, con agua, ¿qué iba a pasar? Íbamos a tener un mecanismo E1 con... ¿Le pusiste sustitución? Está bien, no estaría mal, pero principalmente lo que hubiese ocurrido es una eliminación E1 y ahí sí con mecanismo carbocatiónico. Exactamente. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Ujú, sí, es válido también, lo vemos. Sí. Así que eso básicamente era lo que apuntaba este ejercicio. ¿Sí? Después tenemos el tema de alquenos, propiamente dicho, que ya nos estamos metiendo acá con la anterior. Acá básicamente era una deshidratación de un alcohol que se generaba, ¿sí? Con medio ácido y calor. Y básicamente, ¿cuál era o sea, básicamente esta reacción de eliminación puede generar dos productos. Ustedes tenían que decir cuáles eran los productos de reacción que se podían generar y a su vez decir por qué el mayoritario que les parecía, cuál era la justificación. Ustedes tenían que se generaban dos alquenos y uno era un alqueno menos sustituido, ¿sí? Yo para simplificar, si mal no recuerdo, uno era un alqueno así y el otro era un alqueno que continuaba después la estructura. O sea, estábamos hablando claramente que ustedes se tenían que ir hacia el alqueno más sustituido que se formaba por deshidratación de este alcohol. ¿Sí? Después tenían que tomar ese alqueno más sustituido en el punto B y lo que tenían que hacer una reacción de adición de bromuro de hidrógeno en ausencia y en presencia de peróxidos. ¿Sí? Y básicamente a ese alqueno lo que ustedes iban a ver es donde, o tenían que mostrar, era por un lado, en ausencia de peróxidos, había una adición del bromo de tipo Markovnikov. ¿Qué era la adición Markovnikov? ¿Se acuerdan? El hidrógeno que El carbono posiciona más fluido. en carbono más hidrogenado, Y el bromo va al carbono más sustituido. más sustituido. Exactamente. Y en presencia de peróxidos, Se da en un presencia de proceso peróxido, radicalario claro, se da un proceso diferente, radicalario, anti-Markovnikov. en donde la adición es anti-Markovnikov. O sea, el bromo va al carbono menos sustituido y el hidrógeno va al carbono que más hidrógenos tiene. Perdón, el hidrógeno va al carbono que menos hidrógenos tiene en la anti-Markovnikov. ¿Sí? Es la inversa de la anterior. Y después, en el punto de alquinos, teníamos la síntesis de de 2-heptino a partir del etino. Y acá básicamente el truco, en realidad tenían que generar dos veces el acetiluro, ¿sí? Sí, Y yo me hacerlo comí esa, reaccionar. me olvidé. Claro, Me quedé exactamente. con, no sé por qué me quedé con el que tenía que hacer el leptino y no sé por qué me quedó eso en la cabeza. Y hice uno, pero bueno, Exactamente. Sí, vi algún examen así, exactamente, que se quedaban con una sola reacción, o sea, con el alquino lo tenía generaban que el hacer primero con acetiluro un metilo y después hacerlo con el otro, sí. y Pero bueno, faltaba volver a formarlo acetiluro con sí. el amiduro de sodio y volver a hacerlo reaccionar con en este caso con un metilo, con un haluro de metilo, para poder generar justamente la molécula objetivo que era Sí, el sí, 2-heptino. después me avivé cuando pasó el tiempo y bueno, verdad. Sí, 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 puede pasar. Profe, Sí, yo lo que hice es usar muchos metilos, pero entonces estaba mal hecho hacerlo así. no, todavía no lo vi en tu examen, pero no estaría mal. O sea, fuiste agregando de a un carbono. Sí, en la flechita puse muchos metilos para llegar a ese, digamos, lo que hice ahí, no me acuerdo qué era que decía. Al A un 2-heptino. heptino sería. O sea,
lo que vos hiciste era, tenías arrancaste, bueno, del que tenías que arrancar, del etino, ibas generando el acetiluro, lo hacías reaccionar con el halogenuro de metilo, vuelta a hacerlo reaccionar con el amiduro, vuelta a hacerlo reaccionar con otro así, agregándole de un carbono. No, profe, yo sinceramente hice todo de una, pero creo que no era así. Es que todo de uno no lo podés hacer reaccionar junto. O sea, el acetiluro se te va a unir a un carbono, o sea, va a ser una sustitución nucleofílica a un carbono que esté unido a un halógeno. Lo va a reemplazar ese halógeno y se va a unir a la cadena que está. Pero eso te va a pasar una vez nada más. Si tenés una molécula de metilo, agregaste un carbono nada más. ¿Sí? Entonces después deberías volver a hacerlo reaccionar con amiduro para dar otro acetiluro, lo volvés a reaccionar, a hacer reaccionar con otra molécula y así sucesivamente. No sé si me explico. Sí, profe, yo nomás en la flechita había puesto todos los metilos que necesitaba. Está bien, me fijo cómo lo aclaraste, porque si lo importante es que tenés que aclarar que se repiten la formación de acetiluro para que vuelva a ser la sustitución nucleofílica, ¿sí? Porque si lo dejás como una sola sustitución nucleofílica con muchas moléculas, no alcanza, porque una vez que hizo una sola sustitución, ya se te ocupó el acetiluro. Ya desapareció esa característica nucleofílica del triple enlace. ¿Sí? Igual lo miro a ver cómo está expresado, ¿sí? Sí, profe. Después, en el punto B, que tiene 3 puntos a su vez, básicamente era bueno. Para los siguientes compuestos, indicar reactivos y condiciones para obtener el producto principal. 2-hexino que pase a cis-2-hexeno. 3-hexino que pase a trans 3-hexeno. Y 1-pentino que se transforme en 1,2-dibromopentano. Y aquí hasta ahora no vi mayor inconveniente en que dijeron que al principio lo que necesitaban era una hidrogenación con catalizador de Lindlar, que genera justamente alquenos cis. Después acá la mayoría coincidió en que hacían una hidrogenación con hidrógeno en medio de metal, sodio con amoníaco, para generar un hexeno trans. Y en el último tampoco hubo mayor inconveniente, creo, salvo algunos casos, en donde, bueno, decían que se halogenaba con 2 moléculas, o sea, 2 veces con un halogenuro, o sea, con un bromuro de hidrógeno, por ejemplo, sí, perdón, es con bromo acá, un bromuro de hidrógeno 2 veces, digamos, para que se agreguen los 2 bromos en la molécula. Así es que, la verdad, sí. No haría falta, no haría falta. Lo miro. La verdad es que no recuerdo que haga falta, pero lo miro por las dudas. Y miro por las dudas a ver cómo lo pusiste. Vos decís que dijiste primero con peróxido para que se meta en el... Y después con peróxido. Me fijo por las dudas, lo miro. No recuerdo, no lo tengo en mente que hiciera falta. Pero bueno, lo chequeo por las dudas y bueno, obviamente que les voy a corregir en función de lo correcto. Así es que bueno. Eso básicamente es como el enfoque que tenía el parcial. El recuperatorio, para quienes me preguntaron también, es el mismo estilo, o sea, la idea siempre es la misma tónica de lo que se enseña, de lo que vemos que es el objetivo de ustedes para que puedan aprender. Así es que, bueno, la idea Profe, es esta. Sí, yo en el último de alquino había puesto que reacciona con H2P2. te escucho muy mal. A ver, ¿cómo decís? Hola, Yo en el hola. último había hecho que reaccione con H2P2. No te escuché bien. Para lograr el 1-pentino que se transforme en 1,2-dibromopentano, ¿decís?
Sí, A ver, repetime la consulta, pues no te escuché bien. que yo había hecho que reaccione con H2C2. Con H2, C2, No, P2. me pierdo. ¿Y qué compuesto es esto? Es que yo había visto ese compuesto que se volvía como alcano. No, esto es Debe ser, profe, lo que dice. hidrogenación con paladio, ¿eh? Claro, con platino debe estar diciendo. Claro, o PT, o PD o PT, platino o paladio. Pero esto es, ojo que dice pentano aquí, pero es 1,2-dibromo. ¿Sí? O sea, no es una hidrogenación. Hidrogenación sin son las primeras. ¿Sí? Si ¿Quedaría el hubiesen... 4, profe? ¿Cómo? Bueno, sí, vamos a ver, vamos a ver. No se preocupen. Pero ojo porque justamente distinto es si queremos, decimos, bueno, 1 pentino y queremos llegar a solamente pentano. Y no teníamos ningún sustituyente. Ahí sí podríamos haber hablado de una hidrogenación, ¿sí? Con platino, con paladio, ¿sí? Pero acá teníamos que meter halógenos, 2 halógenos en la molécula. Por eso era el tema, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen, no se pongan a hacerse un mundo. Lo importante es que ustedes sepan lo correcto de las respuestas, el enfoque, cualquier cosa después, cuando yo tenga los parciales corregidos, se los puedo mostrar y cualquier cosa cada uno ve sus errores o lo charlamos personalmente, ¿sí? Pero bueno, esto era simplemente para que tengan un enfoque como para ir ganando tiempo con vistas a quienes tengan que recuperar. Que dicho sea de paso, hasta ahora la verdad es que hay un muy buen porcentaje de aprobados, así que realmente felicitaciones, me alegra mucho, realmente me alegra mucho. Así que bueno, no nos adelantemos a los hechos. Yo mañana o a más tardar el sábado a la mañana les envío las notas ya para que ustedes vayan teniendo el parámetro de dónde están parados, ¿sí? Así que bueno, si no hay mayores consultas, arrancaríamos con lo que sería la clase que corresponde el día de hoy, ¿sí? Que sería compuestos aromáticos. Sustitución electrofílica aromática y sustitución nucleofílica aromática. Bueno, acá quedó el 2024, pero todos sabemos que estamos en un año más. Reseña histórica. Hago una aclaración. Yo hice un par de modificaciones en esta presentación. Cambié 2 diapos básicamente. Si ustedes ya la tenían impresa, descargada o algo, no pasa nada. Pero hoy justamente me di cuenta que estaba faltando 2 diapos interesantes. Las cambié y en el Drive saqué la versión anterior y puse la versión de hoy. Esto fue a media mañana. Así es que en el Drive está la misma presentación que estoy pasando yo ahora. Y si alguien ya descargó, imprimió o algo, fíjense, van a ser 2 diapos, creo que es la 9 y la 11, o algo ahí medio hora al principio. Así es que no se preocupen demasiado ni vuelvan a imprimir todo de nuevo. Pero simplemente quería aclararles que hubo una ligera modificación de la presentación, por las dudas. Bueno, a nivel de reseña histórica en compuestos aromáticos, fíjense, voy a poner el puntero. Allá por 1825, Faraday aisló el benceno a través de condensación en una mezcla aceitosa que se obtenía en el gas que se usaba para el alumbrado público. Estamos hablando de 200 años atrás. Después, 40 años después, Kekulé propuso la estructura para el benceno, para ese benceno que se aisló, que básicamente es la que conocemos, ¿sí? Un anillo de 6 carbonos,
con dobles enlaces conjugados, que ya vamos a hilar más fino, y el resto con hidrógenos. A finales después del siglo XIX se descubrieron muchos otros compuestos que parecían que estaban bastante relacionados con el benceno, dado que tenían bajas relaciones carga, bajas relaciones entre carbono e hidrógeno, y a su vez tenían la característica de tener aromas agradables. De ahí es que se les agregó, se les puso, mejor dicho, el nombre de compuestos aromáticos a este grupo. Actualmente, normalmente, el término aromático implica también a una serie de compuestos que tienen estabilidad, como así también reactividad, semejante al benceno, pero independientemente del aroma, ¿sí? O sea, el término de hidrocarburos aromáticos se acuñó en función de los primeros grupos o de las primeras moléculas que se fueron descubriendo y que tenían esta característica, tenían un olor, un aroma agradable. Pero actualmente en este grupo de hidrocarburos aromáticos entran un gran número, un gran set de compuestos que la característica que los une es la estabilidad, como así también la reactividad semejante al benceno. Pero ya no todos tienen el aroma agradable que tenían el primer grupo. Algunos ejemplos de compuestos aromáticos. Fíjense, tenemos algunos los que están formados en la combustión del tabaco, por ejemplo, que son pirenos, benzopireno, pireno, y muchos de ellos son tóxicos e incluso carcinogénicos. Igual también hay otros que son benévolos, digamos, otras moléculas aromáticas son, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que es la conocida aspirina. Más acá después en el tiempo, el ibuprofeno también es un compuesto aromático. Después también, por ejemplo, en la química, en la bioquímica, hay aminoácidos, hay algunos aminoácidos como el triptofano, como la fenilalanina, que tienen moléculas que hacen que sean compuestos aromáticos, ¿sí? Y bueno, estos tienen características de que nosotros no podemos sintetizar anillos bencénicos, pero sí el reino vegetal, ¿sí? De ahí es que los aminoácidos que tienen en su estructura anillos bencénicos son aminoácidos que no los podemos fabricar, que no los podemos sintetizar, y forman parte del grupo de los aminoácidos esenciales. No sé si han escuchado la palabra esa. Aminoácidos esenciales, como así también ácidos grasos esenciales. En nutrición, como en bioquímica, cuando uno habla de una molécula esencial, quiere decir que no la podemos fabricar. Y entonces es fundamental o es esencial que la incorporemos con la dieta, ¿sí? Ya vamos a volver sobre los aminoácidos esenciales cuando veamos en el tercer el tercer grupo de temas de la asignatura, veamos aminoácidos y proteínas, vamos a volver sobre este tema. Después también, más a nivel, podríamos decir, tecnológico, tenemos nanotubos de carbono, que tienen también estructuras con compuestos, fíjense, compuestos aromáticos. Básicamente los nanotubos de carbono, son como cilindros de anillos aromáticos fusionados, tipo panal de abejas, y se emplean con distintos fines, ¿no? Desde administración de fármacos, que muchas veces permiten una cinética adecuada de liberación del compuesto activo, por ejemplo, en prótesis, en fabricación de memoria RAM también, en computación, como partes de aviones también, como absorbedores o absorbentes de nicotina, como sensores térmicos, etc. O sea, los nanotubos de carbono están muy de moda y bueno, son estructuras, fíjense, muy novedosas y muy versátiles para los usos. Después también tenemos la benzina, que está compuesta aproximadamente por un 50% de compuestos aromáticos, como el tolueno, como los silenos, y un 50% de oleofinas u olefinas, que son el isobuteno y las hexenos, y se utilizan, fíjense, esto lo habrán escuchado nombrar, la benzina puede ser, por ejemplo, se utilizan para limpiar alfombras, tapices, puertas, ventanas, motores. O sea, era bastante conocida en una época la benzina, ¿sí? Pero obviamente son compuestos, son tóxicos, ¿no? Es una característica, antes usaban compuestos tóxicos y carcinogénicos para limpiar como si nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después se fueron dando cuenta de la peligrosidad.
en cuanto al benceno, ¿qué características tiene el benceno? Básicamente, por un lado, es la resonancia, ¿sí? El benceno tiene 6 carbonos con enlaces simples y dobles conjugados. ¿Se acuerdan que lo que significaba conjugados? ¿Qué eran? Que estaban alternados, ¿sí? Enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y la característica de esto que tiene, o sea, el benceno tiene esto, pero uno sabe, nosotros ya sabemos que los enlaces simples son más largos que los enlaces dobles. Se sabe ya, de lo que ya venimos estudiando, está en los libros también, que los enlaces simples tienen una distancia de 1,47 angstroms entre los dos átomos que están unidos en forma simple. Mientras que un enlace doble tiene una distancia de 1,33 angstroms de distancia entre los dos átomos de carbono que están unidos por ese doble enlace. En el benceno se encontró que esos 6 átomos de carbono están a una misma longitud. No es que están a 1,47 a 1,33, a 1,47 a 1,33, a 1,47 a 1,33. No, todos están a 1,397, que es justo el promedio entre 1,47 y 1,33. Promedio entre este valor y este valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿esto solo pasa en los bencenos? Va a pasar en el benceno y en la familia de compuestos aromáticos asociada también, ¿sí? Nosotros vamos a ver el benceno como ejemplo base, pero de acá vamos a extrapolar al grupo de compuestos aromáticos, ¿sí? Entonces, sí, exactamente. Esto está constantemente cambiando, modificándose entre esta forma y esta forma, esta forma y esta forma. ¿Cuál es el resultado? El resultado es ni la uno ni la otra, sino un promedio. Entonces, fíjense, el benceno es, en comparación con alquenos y polienos, un compuesto sumamente estable. Y si armáramos una estructura 1, 3, 5, 1, 3, 5, ciclo hexatrieno, no podríamos explicar esta estabilidad excepcional que tiene esta molécula. Es decir, el benceno no se comporta como un alqueno, no se comporta como un polieno, ¿sí? Sino que se comporta como benceno, que es más estable que un alqueno. Entonces, como dijimos, es un híbrido de resonancia de las dos estructuras de Kekulé, como bien ustedes decían. O sea, las dos estructuras de resonancia del benceno es esto y esto. Entonces, su resultante es lo que solemos dibujar entonces con un símbolo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que significa esto del doble enlace que van rotando? Que los vamos haciendo conjugar, digamos, que los vamos haciendo conjugar, perdón, están conjugados y que los vamos haciendo deslocalizarse. Esto lo que significa que los electrones pi de estos dobles enlaces están deslocalizados y generan entonces, en promedio, un orden de enlace de 1,5. O sea, este no es doble enlace, es 1,5 enlace. Este no es un solo enlace, es 1,5. Este no es doble, es 1,5. Este no es simple, es 1,5. ¿Sí? Entonces acá es como si entonces nosotros hacemos ¿qué? Como resultante de la resonancia del benceno podemos representar dibujando a la molécula de benceno con un círculo adentro del anillo, que significa estos 3 dobles enlaces que van rotando, cambiando de posición. Lo solemos dibujar así. ¿Y qué significa entonces esto, como decíamos? Cuando tenemos simples enlaces, tenemos unión sigma, ¿sí? Y también para con los hidrógenos de afuera. Pero que haya dobles enlaces implica que hay orbital P, que está libre. Entonces, normalmente, estos carbonos tienen hibridación sp2. Creo que esto está en la que sigue acá. Fíjense, cada carbono del benceno tiene 3 orbitales sp2, o sea, tiene hibridación sp2. Cada carbono tiene hibridación sp2. ¿Sí? Cada carbono tiene hibridación sp2, o sea, 3 orbitales hibridados, para formar enlace sigma acá, enlace sigma acá y enlace sigma acá. Y le está separando
le está sobrando un orbital P, ¿sí? O sea, acá los dos orbitales sp para enlazarse con los otros carbonos. Otro orbital sp2 para enlazarse con el hidrógeno. Y un orbital p sin hibridar, que son estos globitos verticales arriba y abajo del plano, ¿sí? Que son perpendiculares al plano, que son los que forman enlace pi. Y estos entonces orbitales forman una nube de electrones por encima y por debajo del plano de carbonos, del plano del anillo, como un dibujo, se suele decir en los libros, como una dona, una doble dona, fíjense, si lo vemos con imaginación y con un poco de hambre, una doble, la nube sería como una doble dona en donde se deslocalizarían los electrones del enlace pi, ¿sí? Entonces, como el benceno es plano, los 6 orbitales p son paralelos y solapan en igual extensión con sus orbitales vecinos. Y por eso nos queda esta dona aquí y esta otra dona aquí. Y los electrones se mueven, se manejan en estas dos nubes, o en esta gran nube que tiene una forma de doble dona, ¿sí? Si uno lo mira desde el punto de vista de estabilidad del benceno, que lo decíamos, tiene una extremada estabilidad para ser un polieno, o sea, para tener dobles enlaces como un alqueno. Si uno mira un diagrama de energía, comparando calores de hidrogenación para ver estabilidad, tomamos como parámetro, digamos, de comparación la ciclohexano y queremos hidrogenar. Si tenemos un doble enlace solamente, tenemos que tener esta energía para hidrogenar. O sea, esta es la energía que se libera cuando hidrogenamos. Si tenemos dos dobles enlaces, esta energía. Si tenemos dos resonantes, vamos a tener un poquito menos de energía, pero más que un simple enlace. O sea, simple doble enlace, o perdón, para no hacerles tanto lío, un doble enlace, dos dobles enlaces, conjugados o no conjugados, pero estamos por acá. Hipotéticamente esta molécula no existe, pero si existiera el 1,3 ciclo hexatrieno, tendría esta, fíjense, un doble enlace, dos dobles enlaces, tres triples enlaces, tenemos que liberaría esta energía para hidrogenarse, y el benceno tendría que estar por acá, con tres dobles enlaces, y se encuentra acá. ¿Sí? O sea, este sería el valor teórico que tendría que tener de estabilidad o de energía de hidrogenación del benceno, pero en realidad en la práctica tiene esto. Fíjense, prácticamente la mitad, de 82, menos 82 kilocalorías por mol, en realidad tiene menos 49,8 kilocalorías por mol. Este delta de energía de lo que debería tener, pero no tiene, es lo que se conoce como energía de resonancia, que es la estabilidad que gana esta molécula al tener estas características. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como energía de resonancia del benceno. Y esto hace entonces que al ser tan estable el benceno, mucho más estable de lo que teóricamente uno supondría, hace que sea muy poco reactivo, muy poco reactivo. Fíjense que si tuviésemos, por ejemplo, aquí tenemos el benceno, no se comporta esto como un alqueno, entonces, y lo ponemos de manifiesto en este ejemplo. Tenemos un anillo de 6 carbonos con un solo doble enlace, lo sometemos a permanganato de potasio en medio diluido acuoso. ¿Se acuerdan que era una oxidación suave, no? ¿Esto? ¿Qué generaba? En realidad, claro, no llegaba a ser ruptura oxidativa si eran condiciones diluidas, suaves, y lo que hacíamos era una oxidación y se formaba un diol. ¿Sí? Tenemos el benceno, permanganato de potasio, en las mismas condiciones, no reacciona. ¿Sí? Uno esperaría que reaccione. Si con un doble enlace reacciona, con tres no. Pero es un benceno. Tiene características especiales. Algo parecido también, si tenemos esta molécula cíclica con un solo doble enlace, este alqueno cíclico, lo bromamos,
¿sí? Lo sometemos con bromo en presencia de tetracloruro de carbono, se va a bromar, bueno, en 2 carbonos adyacentes, ocurriría esto el alqueno. El benceno no hace esta reacción, ¿sí? O sea, lo único que va, por ejemplo, el benceno, por ejemplo, se bromaría solo en estas condiciones, o sea, solo haría una sustitución electrofílica aromática, pero fíjense, tenemos que cambiar características, o sea, agregar tribromuro de hierro, y a su vez lo que haría es una sustitución, no una adición. O sea, ¿qué reacciones son estas? Acá una pequeña oxidación, y acá es una adición, ¿sí? El benceno, fíjense, no hace adiciones. Lo que hace como mucho, si cambiamos las condiciones, ya vamos a ver un poquito más adelante, como mucho lo que va a hacer es una sustitución. Me va a cambiar un hidrógeno por el bromo, pero no va a perder la aromaticidad. ¿Sí? Como diciendo, bueno, hago un cambio de átomos, pero no me rompan este sistema en donde los electrones están compartidos en este sistema de doble dona. ¿Sí? No quiere romper eso, trata de preservar a toda costa eso, el benceno. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces ahora a salir un poquito del benceno y empezar a meternos en el grupo de los que son parecidos al benceno. En realidad vamos a mirar desde, o sea, le vamos a quitar foco, vamos a quitarle zoom, vamos a mirarlo desde más arriba y vamos a hablar de los anulenos, que básicamente el benceno es un anuleno. ¿Qué significa anuleno? Hidrocarburo cíclico que tienen dobles y simples enlaces alternados. ¿Sí? Anulenos. Hidrocarburo cíclico, de acá tenemos la parte anu, anillo, y lenos, o sea, hay alquenos. Hay dobles enlaces intercalados con simples. Entonces, por ejemplo, el benceno es un anuleno de 6 miembros y se suele escribir como 6-anuleno. El ciclobutadieno es el 4-anuleno. El ciclo-octa-tetraeno es el 8-anuleno. O sea, si nosotros entre corchetes ponemos el número, quiere decir la cantidad de carbonos. Y después que diga anuleno, quiere decir que los vamos a hacer ciclo y les vamos a poner dobles enlaces alternados, con simples enlaces. ¿Sí? Y lo que se observó es que no todos los anulenos tienen esta estabilidad excepcional que veíamos con el benceno. O sea, nosotros decimos, bueno, en general tenemos los anulenos. Son anillos de carbonos en donde hay dobles enlaces y simples enlaces, pero no todos se comportan igual al benceno. Entonces, pucha, ¿qué pasa? Hay algo que está cambiando, ¿sí? O sea, normalmente vamos a ver que por más que tengan cierta estabilidad, vamos a ver que no tienen la estabilidad del benceno. Entonces, bueno, fíjense, ahora vamos a entrar a hablar de compuestos aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos, ¿sí? O sea, es como decir, bueno, los anulenos, sí, está bien, el benceno es un anuleno, pero ¿todos los anulenos son aromáticos? No. Aromáticos vamos a dejarlo exclusivo para los que son estables, extremadamente estables como el benceno, ¿sí? Y aquí entonces tenemos, esta es una de las diapos que agregué, que estaba más simplificada, pero bueno, en el libro también lo iban a ver obviamente así completo, de que cómo se pueden clasificar los anulenos. Y aquí es donde tenemos como aromáticos, que aquí es donde está el benceno, con sus amigos, antiaromáticos, que hay otro grupo que son anulenos, pero que no tienen esa estabilidad como el benceno, y no aromáticos. También tienen otras características. Entonces, básicamente, los anulenos los podemos clasificar entonces en aromáticos
que son más estables que la cadena abierta. O sea, la comparación es con la cadena abierta. ¿Qué características entonces va a tener que tener un compuesto, un anuleno, para ser aromático? Va a tener que ser cíclico, son 4 puntos que tiene que cumplir. Cíclico, un sistema continuo de orbitales p, o sea, tiene que haber dobles enlaces conjugados. ¿Sí? Esto es el sistema de las donas, por ejemplo, en el benceno. Plano, para que justamente haya ese solapamiento de los orbitales p. Y a su vez, poseer, o en realidad sería cumplir con la regla de Huckel, que esto implica, la regla de Huckel lo que dice es que habla de que los electrones pi, ¿sí?, en este sistema continuo de orbitales p, tienen que ser igual a 4 por n más 2. ¿Sí? Esto es equivalente o lo mismo a decir que todos los niveles estén llenos de electrones. ¿Sí? Entonces, esta es lo que se conoce como la regla de Huckel. Entonces, en este sentido, esto implica que la resonancia se da en una nube muy cerrada. ¿Sí? Los electrones pi son libres de moverse alrededor de ese anillo. Esto es importante, la regla de Huckel, porque si no se cumple esta regla, tenemos un anuleno antiaromático, que también son cíclicos, estos compuestos, también tienen sistemas continuos de orbitales p con dobles enlaces conjugados y también son planos. O sea, aromáticos y antiaromáticos son lo más parecido posible. Lo único que difieren es que los aromáticos cumplen con la regla de Huckel y los antiaromáticos no. ¿Y de qué forma no la cumplen? No es de una forma cualquiera. No la cumplen en que la cantidad de electrones pi es solamente 4n. 4 por n. Le falta el más 2. ¿Sí? Pero es 4 por n. Y algo que yo no se los aclaré, pero venía en la diapo siguiente, pero ya me adelanto. Este n puede ser un número cualquiera, pero siempre es un número entero. Puede ser 0, 1, 2, 3, pero siempre es un número entero. ¿Sí? O sea, si este n no da la cantidad de electrones pi que yo veo, trato de hacer la ecuación y despejo n y me da un número decimal con decimales, entonces no está cumpliendo Huckel. ¿Sí? Y a ver si acá... Bueno, acá fíjense, para que la regla de Huckel se aplique se requiere un anillo plano, acuérdense, y continuo orbital espeso solapado. Si no, no estamos hablando ni de Huckel ni que no cumple Huckel. ¿Sí? Si no se cumplen las reglas anteriores, vamos a estar hablando de un anuleno no aromático. ¿Qué significa? No tiene, o sea, puede ser que no tenga un anillo continuo de solapamiento orbitales p o que no sea plano. ¿Estamos? Entonces, los aromáticos cumplen estas 4 condiciones y su estructura va a ser más estable que la cadena abierta. O sea, son extremadamente estables. El típico ejemplo es el benceno que tienen que tener en la mente. Antiaromático no cumple con Huckel. O sea, hay menos electrones de los que debería haber y hay electrones entonces que no quedan completando todos los niveles y quedan completando niveles antienlazantes, orbitales antienlazantes. De ahí vendría la explicación. Y eso hace que esta estructura sea menos estable que la cadena abierta. ¿Sí? Son menos estables, no solo que los aromáticos, sino que son menos estables que la cadena abierta equivalente de esta molécula. Y los no aromáticos, a su vez, bueno, directamente casi que están fuera de esta liga, ¿no? Son anulenos, pero ya no aplican para este análisis interesante de aromático o antiaromático. Vamos a ver ejemplos entonces. Fíjense, nosotros tenemos un compuesto aromático, el benceno, típica estructura. ¿Sí? Y analizamos la estructura cerrada, o sea, sería el benceno, que es el 6-anuleno, versus la estructura abierta. La estructura abierta sería menos estable que el benceno, porque el benceno, ya dijimos, tiene extremada estabilidad. ¿Por qué? Porque es un compuesto aromático, y para ser aromático cumple con que es cíclico, tiene dobles enlaces conjugados, o sea, un sistema continuo de orbitales pi que pueden formar esta nube completa, es plano, eso permite que la nube se pueda formar, y tiene electrones, la cantidad de electrones cumple con la regla de 4n más 2. ¿Qué sería? Nosotros vemos cuántos electrones hay. Por cada rayita, ¿cuántos electrones son?
de los dobles enlaces. ¿Qué les parece? Claro, perfecto. Entonces, ¿cuántos electrones pi tenemos? 2, 4, 6. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos 6 electrones pi. ¿Cumple con Huckel? Si n fuera igual a 1. 1 por 4, 4. Más 2, 6. ¿Sí? O sea, si el n vale 1, la cantidad de electrones cumpliendo Huckel en la línea roja es 6. Cumple con Huckel. Entonces esto es un compuesto aromático. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, el 4-anuleno. Esta estructura también es un ciclo. Disculpen, es un ciclo. Tiene dobles enlaces conjugados. Es plano, pero ¿cuántos electrones pi tiene? ¿Cuántos electrones en la nube cerrada tendría? 2, 4. El 4 no cabe acá cumpliendo Huckel. El 4 cae si fuera 4n, nada más. Para un n igual a 1, 4. Entonces cae como antiaromático. Implica que es más inestable que su forma abierta. La forma abierta de este compuesto es más estable. ¿Sí? Profe, no estaría entendiendo la parte de los 4n y más 2 y cómo haces la cuenta. La cuenta es que la fórmula es esta, es 4n más 2. Sí. Si cumple esta fórmula, es Huckel. Si cumple esta fórmula de 4n solamente, es antiaromático. Entonces acá tiene el cálculo. Para el n igual a 0, cumpliendo Huckel serían 2 electrones. Sí. O serían, si n es igual a 1, va con números enteros. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto caerían los electrones? 2 para cumplir Huckel, 6 para cumplir Huckel, 10 para cumplir Huckel. En la molécula del benceno tengo 6 electrones pi. O sea, cae acá. Y a su vez, o sea que cumple Huckel. Y a su vez, O bueno, sea que tengo todo lo estos anterior. números son como de referencia para saber que son Huckel, o sea, 2, 6, 10, 14, 18. Exactamente. Esto estamos hablando es los números de referencia para ver si cumple Huckel. En rojo. Ah, ya entendí. Y en negro si no cumple Huckel y cumple para antiaromático. Esta sería la fórmula de Huckel y esta es la fórmula que no cumple Huckel, el antiaromático. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, el 1,3 ciclo hexadieno, 2 dobles enlaces solamente, cumple con qué ciclo, pero no tiene dobles enlaces conjugados porque hay carbonos sp3 también. Tampoco por ende es plano porque estos carbonos ya están con tetraédrico. Y aparte no va a cumplir con los 4 electrones y nube. Tiene 4 electrones, pero aparte no hay nube cerrada. Entonces no aromático. O sea, no cae ni en aromático ni en antiaromático. ¿Sí? Claro, no, plano tenemos que ver lo que este carbono que estoy marcando acá y este carbono que estoy marcando acá son hibridaciones sp3, son tetraédrico. Entonces ya quiebran el plano. O sea, acá lo tenemos dibujado planito, pero si lo hiciéramos con un modelo, este carbono tendría que engancharse en forma de tetraedro, con los otros 2 hidrógenos y con estos 2 carbonos. Exactamente, exactamente. Si ya no tiene hibridación sp2, dejan de ser planos, pasan a sp3. Y ya ahí ya perdimos la característica que necesitamos para que sea aromático o antiaromático. ¿Sí? Exactamente. Y entonces acá sería un ejemplo de no aromático. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Bárbaro. Bien, después tenemos compuestos aromáticos polinucleares, que son, por ejemplo, cuando tenemos más de un anillo. Por ejemplo, el naftaleno. Normalmente es el más común de los que tienen 2 anillos, o sea, del naftaleno es el compuesto fusionado más sencillo, está formado por 2 anillos bencénicos, fíjense, 2 bencenos dan el naftaleno. Y los criterios para determinar si un hidrocarburo monocíclico es aromático también se pueden aplicar para determinar si un policíclico es aromático. O sea, lo mismo que estuvimos viendo previamente aplica para los compuestos aromáticos bicíclicos o tricíclicos. ¿Sí? Fíjense las estructuras de resonancia posibles que tiene el naftaleno.
en donde justamente vamos haciendo resonancia de los dobles enlaces para mover todo un espacio. Ya, antes en el naftaleno, perdón, antes en el benceno teníamos 2 posibles estructuras de resonancia. Al agregar otro anillo aparece otra estructura más posible de resonancia. Y fíjense, el naftaleno, si lo vamos analizando, es cíclico, ciclo. Tiene dobles enlaces conjugados, o sea, hay un sistema continuo de orbitales p, todo acá. Es plano, todos los carbonos son sp2. Y a su vez tiene, ¿cuántos electrones tendría en los orbitales pi? ¿Vamos contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Cumple con Huckel 10? Sí. Si al n lo hacemos valer 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. Exactamente. Cumple con la regla de Huckel de la cantidad de electrones en los orbitales p, y entonces este compuesto se dice que es aromático. Su estabilidad es sumamente elevada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, después esto es simplemente una pequeña aclaración. En alimentos hay distintos hidrocarburos aromáticos que se generan, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos polinucleares, se forman en la mayor parte en la combustión de compuestos orgánicos y muchos de ellos son incluso cancerígenos, ¿sí? Hay varios compuestos, normalmente cuando se cocina así directamente con el fuego, se generan distintos compuestos que se conocen como aromáticos policíclicos y que, bueno, si se acumulan en gran cantidad se ha encontrado que tienen efectos nocivos para la salud. Pero bueno, es una aclaración simplemente para quienes están haciendo alimentos, para ver justamente una parte de interés quizás de estas moléculas que uno dice, pucha, ¿y esto qué me interesa? Bueno, se hacen importantes muchas veces considerándolos desde el punto de vista de la nutrición. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en esto ahora. Para lo que sería la nomenclatura de los derivados del benceno, si por ejemplo son monosustituidos, bueno, hay nombres comunes. Hay nombres comunes. Por ejemplo, el benceno con un oxidilo es sumamente conocido el fenol. Si tiene un metilo es el tolueno. Si tiene el grupo amino es la anilina. Si tiene un grupo oximetilo sería el anisol. Y así podemos tener, son bastante conocidos así los sustituyentes más comunes sobre el benceno, que dan estos compuestos que seguramente a todos ustedes les suena, tanto desde el fenol, pasando por el tolueno, el ácido benzoico, el benzaldehído, ¿sí? Son nombres comunes muy utilizados. Normalmente, cuando tenemos los anillos, surgen las denominaciones, bueno, con los números de carbonos, numerando los carbonos, pero también la denominación que es bastante antigua, que se usa todavía, que es las ubicaciones orto, meta y para, ¿sí? Que hacen referencia a las posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4 respectivamente. Esto es cuando tenemos ya 2 sustituyentes o más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos con respecto a este metilo, esta ubicación, la ubicación adyacente a un sustituyente de interés, es la ubicación orto, la adyacente, o sea, ubicación 1 y 2. Si estamos hablando a 2 carbonos de diferencia, o sea, ubicación 1 con 3, es la meta. Y si estamos hablando ubicación 1 con 4, es la ubicación para. ¿Sí? Y esto es lo mismo de imagen especular de un lado como para el otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de acuerdo al nombre común de esta nomenclatura con orto, meta y para, tenemos, si tuviésemos, por ejemplo, 2 cloros, o sea, 2 sustituyentes uno al lado del otro, por ejemplo, 2 cloros, podemos decir
la O de orto, diclorobenceno, quiere decir que uno está en posición adyacente al otro. O podemos decir 1,2 diclorobenceno, que es la nomenclatura IUPAC. 1, 2 diclorobenceno. Si tuviésemos los sustituyentes alternados, o sea, en 1 y carbono 3, estaríamos hablando 1, 3 o meta. Entonces podríamos tener el ácido meta-cloro peróxido benzoico, este es el peróxido, o ácido 3-cloro-peróxido benzoico. Y así también para la ubicación en donde están opuestas, las ubicaciones opuestas, o sea, 1, 4, sería 1, 4 o también la ubicación para. Podemos decir para nitrofenol o 4, 4 nitrofenol. ¿Sí? Esto es bastante común, bastante conocido, este tipo de nomenclatura. Después, bueno, normalmente si hay más de sustituyentes, siempre se busca, bueno, cuál es el más importante y a su vez dar el número, la numeración más pequeña a los sustituyentes que estén involucrados en el anillo. ¿Sí? Y así podemos tener, bueno, uno, si son iguales, por ejemplo, incluso 1, 3, 5, trinitrobenceno, o si tenemos la molécula de tolueno, que es la del benceno con el metilo, vamos a tener el 2, 4, 6 trinitrotolueno, que es comúnmente conocida esta molécula como la TNT, ¿sí? El TNT, que es el explosivo, que lo habrán escuchado nombrar bastante. Yo creo que no haría falta que se lo sepan. ¿Ustedes dicen estos nombres? No siguen regla, es cierto. Miren, si se lo pueden saber, tenerlos vistos, ideal. Pero no, yo creo que no recuerdo otros exámenes desde que yo estoy en que se les pida que ustedes dibujen o lo sepan de memoria. Como mucho iremos, si no, por la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Y ante la duda, si no, bueno, podremos consultar y lo podemos ver, no se preocupen. O sea, traten de tenerlos vistos, traten de que les suene, digamos. Los más comunes son estos 8, aquí principalmente con el benceno, pero bueno, normalmente nos vamos a manejar con las nomenclaturas IUPAC y ante la duda, bueno, cualquier cosa lo aclaramos, no se preocupen. No, por favor. En cuanto a las propiedades físicas de los aromáticos, bueno, esto no le vamos a dar demasiada importancia. Punto de fusión y ebullición, normalmente se sabe que los derivados del benceno tienden a ser simétricos, más simétricos que los compuestos alifáticos, que los abiertos, ¿sí? Similares en cantidad de carbonos. Por ende, estos entonces, al ser más simétricos, los anillitos, digamos, por decirlo de alguna manera, se empaquetan mejor en las estructuras cristalinas y esto hace que tengan puntos de fusión más elevados. ¿Sí? Incluso si tenemos bencenos que están parasustituidos, estos son más simétricos incluso que los orto o los metasustituidos, por lo que a su vez se empaquetan mejor, o sea, son, fíjense, orto, meta y para es esta estructura, fíjense, se empaqueta mejor que algo así o que algo así, y esto hace entonces que estén mejor en la red cristalina y esto hace que el punto de fusión sea más elevado, ¿sí? Para romper la estructura cristalina y pasarlo a líquido. En cuanto a los puntos de ebullición relativos, están principalmente relacionados con los momentos dipolares, y fíjense que si tenemos un mayor momento dipolar cuando la molécula es más asimétrica, vamos a tener puntos de ebullición más elevados. Fíjense, en lo que sería el orto diclorobenceno, tenemos los dos cloros de un mismo lado. Esto más forma como una molécula polar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Hay un mayor momento dipolar. Y esto hace que el punto de ebullición, fíjese, sea de 181 grados. Cuando el cloro ya lo estamos desparramando más, va bajando, 173. Y cuando lo desparramamos, por decirlo de alguna manera brusca, más todavía, se anula el momento dipolar prácticamente de la molécula global
y fíjense que el punto de ebullición cae a 173. ¿Sí? En el paradiclorobenceno, simétricos, tenemos un momento dipolar de la molécula de 0. ¿Sí? Y por ende el punto de ebullición es el más bajo con respecto a los otros ejemplos, al del ortodiclorobenceno y al del metadiclorobenceno. ¿Sí? Esto está relacionado con el momento dipolar de la molécula. Acá básicamente estamos hablando también, seguimos con las propiedades físicas, hay tablas para poder ver, pero bueno, no le vamos a dar mayor importancia. Y acá también en cuanto a densidad, son más densos que los no aromáticos del benceno, con otros hidrocarburos aromáticos, pero menos densos que el agua. Igual no se preocupen por esto, se los digo como información anexa, pero no es necesario que se lo sepan. Normalmente si los halogenamos a los bencenos se van a hacer más densos que el agua, y básicamente normalmente los hidrocarburos, tanto aromáticos como los aromáticos halogenados, siempre van a seguir siendo insolubles en agua, cosa que es lógica. Acuérdense, estamos principalmente en química orgánica y es muy poco lo que es soluble normalmente en agua en este caso. Así que bueno, si agregamos, ya funciones fuertemente polares, obviamente, estamos teniendo un oxidrilo, estamos hablando de un ácido, grupo ácido, el fenol, el ácido benzoico, vamos a estar hablando de una solubilidad en agua moderada. Pero bueno, normalmente seguimos hablando de insolubles en agua en su mayoría. Esto es simplemente información anexa, no hace falta que se lo estudien. Bueno, ahora habiendo visto esta introducción de los compuestos aromáticos, ya sabemos las características para que un compuesto sea aromático y por ende tenga esa excelente estabilidad química. Vamos ahora a entrar a ver qué tipo de reacciones pueden sufrir estos compuestos aromáticos, porque son extremadamente estables, pero obviamente que reaccionan bajo determinadas condiciones. Así que eso es lo que entraríamos a ver ahora. Si les parece, hacemos un break de unos 10-15 minutitos, ¿sí? Yo repongo un poco la garganta, caliento el agua del mate, nos oxigenamos y después seguimos, ¿les parece? Dale, profe. Perfecto. Sí, profe. Yo lo que tenía pensado, el seminario de aromáticos ya lo cargué en el Drive. Yo lo que tenía pensado era llegar hasta la parte de sustituciones nucleofílicas aromáticas, y para la clase próxima del lunes estaríamos viendo las sustituciones electrofílicas y ahí ver los problemas de la guía, si les parece. ¿Sí? Lo que no quita, obviamente, que puedan empezar con la guía ya cuando quieran, ¿eh? Cuando se animen, en función de lo que estamos viendo hoy, no hay ningún problema. La guía ya está cargada de hoy, sí, por eso. Ya si la quieren ir mirando para ir ganando tiempo, por eso, si ya la quieren ir mirando, no hay ningún problema. Sí. Así que bueno, nos vemos en un rato entonces.